Muy buenas. A continuación vamos a hablar acerca del paro camionero, que es un tema que nos tiene un poquitico incómodos, por decirlo así, y que inició en agosto del año 2024. Y pues para comenzar vamos a definir qué es un paro. Un paro es cuando un grupo sostiene el ejercicio de su actividad laboral como un método de presión al gobierno. Por ejemplo, si un grupo de profesores a nivel nacional están inconformes por alguna ley o algún problema que haya provocado, no sé, el déficit de su sueldo o por problemas generales que les competen a ellos, ellos pueden decidir salir a paro, suspender sus actividades, dejar de ir a los colegios a enseñar, para que así el gobierno note su ausencia y se presione más para darle una solución al conflicto que los tiene tan apurados. Una muestra de lo poderoso o aterrador que puede llegar a ser un paro es precisamente un paro camionero que ocurrió en el año 2006 en Colombia, que provocó una crisis de abastecimiento tan fuerte que el gobierno no tuvo de otra que hacer caso a las peticiones de los trabajadores y imponer una reforma para el transporte que los favorecía a ellos. En fin, el paro camionero, a pesar de haber comenzado como tal en agosto de este año, viene desde hace tiempo atrás acumulándose. ¿Por qué? En el 2020, durante el gobierno de Iván Duque, este decidió frenar el aumento gradual del precio del combustible diésel, del ACPM. El ACPM es un combustible que utilizan los vehículos grandes de carga y de transporte de varias cosas porque es muy potente. Por ejemplo, es más potente que la gasolina. Por eso la gasolina lo utilizan vehículos más pequeños para el transporte personal, como lo vienen siendo las motos y los automóviles. Pero bueno, en fin, detener el aumento de este precio provocó un déficit de dinero de $1 billón trimestralmente. Y esto se fue acumulando y acumulando y acumulando. En el año 2022, durante el gobierno de Gustavo Petro, este se dio cuenta de que el déficit que había generado eh, la congelación del aumento del precio del SPM, este déficit había sido muy grave, porque eran $56 billones acumulados que se podían haber usado para dar apoyo económico a sectores marginados o para brindar subsidios o para muchas cosas en general. Entonces, ¿qué se tomó como decisión? Aumentar el precio de la gasolina, no del diésel o ASPM, sino meramente de la gasolina. Entonces esto solucionó un poco el problema y el precio del diésel siguió igual. ¿Por qué? Porque se decía que aumentar el precio del diésel generaría un impacto grave en la inflación al ser subido así de golpe. El todo es que se fue acumulando hasta que en este año 2024 el gobierno no pudo más y se decidió que se iba a ir aumentando gradualmente el precio del diésel hasta equilibrarse. Entonces esto no le pareció a los camioneros, los cuales ahora hacen paro y salen a protestar por ello, para que se les reduzca el precio del diésel, pero no solo del diésel, sino también de los fletes, que es un precio que se debe pagar cuando das un transporte de cargas de un lugar a otro. Y entonces ahí está el conflicto y el gobierno trata de buscar medidas para favorecer al bando de los camioneros y que retiren el paro, pero a su vez para no desequilibrar un problema que viene acumulándose de ya años atrás. Muchas gracias. La noticia se titula Colombia, paro de transportistas afecta abastecimiento de alimentos, transporte público y colegios. La protesta de transportistas de carga por el alza en el precio del diésel que comenzó el fin de semana en Colombia ha empezado a afectar el abastecimiento de alimentos en varias ciudades, a usuarios del transporte público terrestre y a niños que no pueden asistir presencialmente a sus escuelas. El jueves, la policía reportó 89 bloqueos permanentes y 38 intermitentes en vías de todo el país, lo que incluye los accesos de las ciudades capitales como Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Pasto y Villavicencio. En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán calculó que 4 millones de personas no han podido transportarse en Transmilenio, el sistema público de la ciudad, debido a que los carriles por donde circulan han sido bloqueados.
Esto está afectando, como ustedes lo ven, a millones de personas que en Bogotá tienen que ir a trabajar, estudiar, a una cita médica o a cualquier diligencia, señaló Galán a la prensa. Cerca de 1 millón de niños de colegios públicos y privados no han tenido clases presenciales en Bogotá debido a los bloqueos, según la secretaria de Educación de la ciudad, por lo que las autoridades hicieron un llamado a garantizar a los menores de educación y alimentación, debido a que en muchos casos los niños reciben alimentos subsidiados en los colegios más vulnerados. En resumen, en Bogotá el alcalde Carlos Fernando Galán informó que 4 millones de personas no han podido usar el sistema de transporte público Transmilenio debido a los bloqueos. Al inicio del día se reportaron 17 protestas, aunque la policía intervino en 5 puntos para restablecer la movilidad. Cerca de 1 millón de niños no han tenido clases presenciales debido a los bloqueos, lo que afecta a su educación y alimentación. El gobierno y los transportistas están negociando el aumento del precio del diésel, que ha provocado protestas a nivel nacional, afectando el abastecimiento de alimentos, especialmente en Bogotá, Cúcuta y Bucaramanga. La ciudad de Villavicencio ha registrado un aumento del 30% en los precios de alimentos. Las pérdidas económicas son significativas, estimándose en $7 millones diarios en Bogotá. Además, las protestas han afectado al transporte intermunicipal, reduciendo un 81% de los pasajeros en las terminales terrestres del país. En mi opinión, es cierto que existe una desconexión entre las decisiones del gobierno y las necesidades inmediatas de la población, especialmente de aquellos que dependen de servicios básicos como el transporte público y la educación. El malestar de los transportistas es comprensible, dado que el aumento del diésel afecta directamente sus costos operativos y por ende el costo de vida general, especialmente los productos básicos. Las protestas en este contexto surgen como una respuesta lógica a lo que muchos perciben como políticas injustas. Sin embargo, las consecuencias de los bloqueos son profundamente problemáticas, afectando a millones de personas que enfrentan dificultades económicas. La interrupción de servicios esenciales como el transporte y la recolección de basura afecta principalmente a las clases más vulnerables, que dependen de la estabilidad de esos servicios para su bienestar diario. Este tipo de acciones pueden desvirtuar el objetivo de las protestas, ya que terminan dañando a aquellos a quienes se pretende defender. El enfoque del gobierno de aumentar el precio de forma gradual es un intento de mitigar el impacto, pero sigue sin abordar las preocupaciones a largo plazo, lo que mantiene la incertidumbre y alimenta la tensión social. La falta de un diálogo más inclusivo y soluciones que consideren los efectos sobre toda la población, especialmente los más vulnerables, es un aspecto crucial que el gobierno debería mejorar para evitar una escala del conflicto. Por último, me gustaría hacerles 2 preguntas. ¿Qué impactos a largo plazo podría tener el paro de transportistas en la economía nacional, considerando factores como el aumento de la inflación y la escasez de productos básicos en varias ciudades? Y segunda, ¿cómo se han visto afectados los ciudadanos en su vida diaria, especialmente en sectores como el transporte, la educación y la recolección de basura, debido a los bloqueos del país? Buen día, televidentes. La noticia de hoy es: fin del paro nacional de camioneros. Hay acuerdo entre las partes. Acuerdo entre el gobierno y transportadores. Se levantan bloqueos y se ajusta el alza del ACPM. Tras una maratónica jornada de negociaciones que inició a las 8 p.m. del jueves 5 de septiembre y finalizó a las 5:35 a.m. del viernes 6 de septiembre, el gobierno nacional y las bases del transporte de carga y pasajeros lograron un importante acuerdo en respuesta a las protestas generadas por el aumento en el precio del ACPM. Más de 4.000 personas estuvieron conectadas en este proceso, que concluyó con un acta de compromiso firmada por ambas partes el 6 de septiembre. Principales acuerdos. El punto central del acuerdo es la modificación del aumento del ACPM según establecido. El alza será de 800 pesos dividido en 2 fases. 400 pesos entrarán en vigor tras la modificación de la resolución 40.350 que fue expedida por los ministerios de Minas y Energías y Hacienda en 2004. Los otros 400 se aplicarán a partir del 1 de diciembre de 2024. Este acuerdo suspende futuras alzas del combustible diésel hasta que se logren transformaciones estructurales en el sector del transporte de carga y pasajeros.
medidas adicionales para el sector transporte. El gobierno se comprometió a abordar las problemáticas del sector mediante mesas de trabajo técnicas, las cuales deberán convocarse en un plazo no mayor a 8 días. En dichas mesas se incluirán servicios como volquetas, livianos, líquidos, refrigerados y niñeras, y cada especialidad tendrá representación. Asimismo, se implementarán una serie de medidas adicionales para mejorar las condiciones del sector, entre ellas involucrar a todos los actores en la revisión del sistema de información de costos eficientes para el transporte automotor de carga. Reformar el manifiesto de carga para que sea reconocido como un título valor con mérito ejecutivo. Presentar en el Congreso un proyecto de ley sancionatorio para el sector transporte. Revisar la reposición vehicular, incluyendo volquetas y vehículos de carga de 2 ejes rígidos. Uno de los puntos más importantes del acuerdo fue el compromiso de levantar todos los bloqueos en vías del país, garantizando así la libre movilidad. De igual manera, el Ministerio de Transporte fortalecerá su control sobre el cumplimiento del CICETAC, incluyendo temas como los descuentos no autorizados, pagos de saldos y prontos pagos. Finalmente, se realizarán mesas de trabajo para analizar la fórmula que fija el precio del ACPM y presentar un proyecto de ley ante el Congreso que aborde ese tema. También se convocarán reuniones con representantes de la maquinaria amarilla y grúas para resolver problemas específicos de esos sectores. De acuerdo, fue bien recibido tanto por las bases transportadoras como por el gobierno, poniendo fin a una serie de manifestaciones que habían afectado el normal desarrollo del transporte en el país. El resumen de la noticia es el siguiente. El gobierno y los transportadores de carga y pasajeros llegaron a un acuerdo tras negociaciones por el alza en el precio del ACPM. Se decidió que el aumento será de 800 pesos dividido en 2 fases y no habrá más alzas hasta lograr reformas en el sector. Además, se crearán mesas de trabajo para abordar temas como costos eficientes y reposición vehicular. Se levantarán los bloqueos y se fortalecerá el control del CICETAC para mejorar la movilidad y condiciones del sector. Como postura crítica tenemos que el acuerdo entre el gobierno y los transportadores tiene puntos positivos y negativos. Por un lado, es bueno que se hayan detenido las alzas de la CPM y que se busque mejorar las condiciones del sector a través del diálogo y mesas de trabajo, lo que muestra un esfuerzo por escuchar a todas las partes. Además de levantar los bloqueos, pues ayuda a restaurar la movilidad del país. Sin embargo, un aspecto negativo es que esas medidas parecen ser soluciones temporales, posponiendo los problemas en lugar de solucionarlos definitivamente. También es preocupante que, si no se cumplen los acuerdos o no se fortalecen los controles, el conflicto pueda resurgir nuevamente. Y aquí las preguntas para ustedes. Primero, ¿cómo podrían las reformas estructurales propuestas en el acuerdo transformar la dinámica del sector transporte en el país? Y segundo, ¿qué precedentes históricos existen en otros países donde acuerdos similares han influido en el sector del transporte y su estabilidad económica? Noticia del viernes 6 de septiembre del año 2024. La movilidad vuelve a la normalidad después de que finalmente haya acabado el paro camionero. El paro camionero finalmente terminó, luego de que el gobierno y los transportadores retomaran el diálogo durante la noche del jueves. El Ministerio de Transporte convocó una rueda de prensa para dar a conocer los resultados de los diálogos en los que el Ministerio de Hacienda propuso realizar alzas graduales a un nivel menor en los precios de la CPM, para así evitar el impacto aún mayor en la conformidad de los transportadores. Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, manifiesta que los bloqueos afectan más a la inflación incluso que el aumento del precio del diésel. Por ende, durante el Congreso Empresarial que se realiza en Medellín para que apoye el descongelamiento del precio del diésel, se resolvió de una vez por todas el déficit de Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, explicó que el abastecimiento de alimentos cayó 23% debido al paro camionero y agregó que las frutas, verduras
y otros productos perecederos se vieron severamente afectados por este tema. Y esto provocó alzas mayores en los precios de los alimentos. Debido a los bloqueos en las carreteras, Ecopetrol comenzó a detener sus operaciones en varios campos de producción, ya que, según la compañía, la situación impide el normal desarrollo de las actividades en diferentes regiones. Después de que se levante el paro camionero, se espera la normalización de las actividades durante el día. En resumen, el paro camionero se levantó, puesto que el gobierno dialogó acerca de los problemas que traía el paro camionero y decidieron hacerle caso a las peticiones de los transportadores, por lo cual el paro dio frutos, el gobierno se presionó y se tomaron medidas que están en el punto medio entre favorecer el equilibrio, porque no dejan de subir el precio, solo lo suben más lentamente. Entonces, ¿qué pasa? Es un punto medio, porque a los transportadores no les queda tan pesado el aumento de precios porque es menor y no se genera déficit, sino que se va solventando porque el precio igual sigue aumentando. Entonces, ¿qué sucede con esto? Los factores que influyeron para tomar esta decisión fueron que el jefe de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que los problemas que traía el paro camionero y la inflación que este provocaba era incluso mayor que la que provocaba el aumento del combustible como tal. Entonces estaba empezando a salir infructuoso la implementación del aumento de precio. También que Ecopetrol suspendiera sus actividades por el paro y que una agricultora o una mandataria afirmara que las pérdidas de dinero y el aumento de los precios en frutas, verduras y demás productos perecederos eran demasiado altas, porque la escasez de estos generaba problemas a nivel nacional. Como postura crítica, puedo afirmar que la decisión que tomó el gobierno fue correcta, muy acertada de hecho, puesto que se mantuvieron en el punto medio de escuchar las peticiones de los transportadores, pero también tratar de solventar la problemática acumulada de años atrás. Y es cierto lo que se menciona, un paro camionero precisamente afecta al país en varias áreas, puesto que sin quien distribuya los alimentos a través de todos los sectores, ¿qué pasa? Estos empiezan a escasear, y cuando hay pocos alimentos y muchas personas solicitan alimentos, ¿qué se hace si no se le puede dar a todos? Subir los precios para que no todos puedan acceder a ellos. Entonces con el paro camionero se genera una inflación altísima. Y no solamente una inflación altísima, también afecta el sector de las ventas. Por ejemplo, las personas dueñas de revolterías y tiendas que se dedican a la venta de frutas, verduras y demás productos perecederos, al no tener quien les distribuya, sus productos empiezan a escasear y sin ellos poder vender, no tienen ingresos, y sin sus ingresos ellos tampoco pueden solventar sus propios gastos personales. Entonces la decisión que tomó el gobierno fue la mejor posible, pero a pesar de todo esto, me quedan para ustedes dos preguntas. Primero, ¿será que esto solamente se reduce al sector camionero? ¿O será que acaso el paro camionero es un reflejo de cómo el gobierno está muy descoordinado al momento de tomar decisiones teniendo en cuenta los otros sectores? Y mi segunda pregunta para ustedes es, ¿será acaso esto solamente una problemática de paros? ¿O será acaso el reflejo de cómo está el país y los grandes problemas económicos que vienen a futuro? Muchas gracias.